Vamos a platicar un poco sobre cómo podemos aprovechar al máximo las GPUs para proyectos de ciencia de datos. Iré avanzando en las láminas de forma pues bastante natural, explorando un poco varias de estas cuestiones relativas a cómo ejecutar proyectos de bases de ciencia de datos, perdón, y cómo aprovechar las GPUs de mayor manera y por qué muchas veces con las herramientas actuales que son muy comunes en ciencia de datos no se suelen aprovechar al 100%. Bien, entonces, pues bueno, aquí la primera parte con la que quisiera comenzar es el proceso típico que se suele seguir en un proyecto de ciencia de datos. Aquí quisiera aprovechar a preguntar a todos los que nos están acompañando, ya sea que den su respuesta en el chat, que vayan poniendo con alguna reacción ahí, un emoji. Eh, ¿Qué tan familiarizados están con este proceso? Digo, hay muchas metodologías para realizar proyectos de ciencia de datos, pero en esencia casi siempre son estos pasos los que se suelen seguir. Algunos unos pasos extras, otros pasos menos, pero en esencia son muy parecidos. Entonces, quisiera preguntarles, de todos los que nos están acompañando, ¿les resulta familiar esta metodología, esta forma de trabajar primeramente? Digo, si no, no se preocupen, lo platicaré rápidamente en qué consisten las fases para realizar un proyecto de ciencia de datos típico, ¿no? O estándar. Digo, veo que por ahí algunos les va sonando todas estos pasos. Para los que no están tan acostumbrados o no los han visto anteriormente, pues bueno, típicamente un proyecto de ciencia de datos eh, está compuesto de varias fases, donde la primera de ellas es normalmente la adquisición de los datos. Digo, si no tuviéramos datos, pues no serían proyectos de ciencia de datos. Entonces, esa fase normalmente que implica extraer la información de donde sea que esté, de un data lake, de bases de datos, de, de hojas de cálculo de Excel, de CSVs, de donde sea que estén, hay que extraer los datos, hay que conseguirlos y luego pasamos a la etapa de preprocesamiento. Esta etapa, pues bueno, engloba varias cosas, ¿no? Primeramente engloba una parte de análisis exploratorio de la información. Hay que revisar si la información que vamos a utilizar está completa, es de buena calidad, cuántos registros tenemos, si son varias tablas, cómo las juntamos en una sola, si la vamos a juntar en una sola. Son varios puntos que se tienen que ir viendo. Ya es un poco fuera del alcance de esta masterclass revisar a detalle todos los procesos que se hacen en esta etapa de preprocesamiento, pero en esencia es revisar la información. Revisar la información que concentramos, que conseguimos. ¿Por qué? Porque para después aplicar ya las técnicas de modelado matemático, de algoritmos de machine learning, dependiendo de lo que queramos utilizar para analizar nuestra información, es como debemos de preparar los datos que tenemos. No siempre, casi nunca es nada más de cargar una tabla y meterla a un modelo y ya, ¿no? Casi nunca se cumple esa forma, ¿no? Por eso hay que invertirle tiempo al preprocesamiento. Eh, Después, bueno, sigue la fase de entrenamiento. Aquí le llamo entrenamiento en general porque normalmente o últimamente se suele asociar mucho con desarrollo de modelos de Machine Learning. Entonces, normalmente le llamamos entrenamiento a esa etapa donde ajustamos esos modelos de Machine Learning con los datos que extrajimos. Sin embargo, en lo general, un proyecto de ciencia de datos no necesariamente tiene que ser un modelo de Machine Learning, puede ser un modelo. Sin embargo, le seguiré llamando a esa fase de entrenamiento. Ya una vez que definimos un modelo que vamos a entrenar o ajustar con nuestros datos que ya preprocesamos, aquí estas dos fases es importante también mencionarlo, entre el preprocesamiento y el entrenamiento, van muy de la mano. ¿Por qué van muy de la mano? Bueno, porque a lo mejor un algoritmo que queremos utilizar, algún modelo que queremos utilizar, requiere que la información se le presente
o se alimente de cierta manera, en cierto formato, que sean datos, por ejemplo, solo datos numéricos, que sean vectores, que sean matrices. Y entonces, desde el preprocesamiento tenemos que anticipar esa parte para poder preparar los datos de la manera correcta. Desde luego, estas fases se puede regresar a una fase anterior de ser necesario. Muchas veces lo menciono porque entre preprocesamiento y entrenamiento es muy común que estemos regresando si es que no ajustamos correctamente la información o si vemos que hay que reajustarla de ser necesario. Después tenemos la parte de medir el desempeño, de evaluar lo que hayamos ajustado, sea un modelo de Machine Learning, un modelo de una red neuronal, por ejemplo, un modelo estadístico. Hay que medir si se ajustó correctamente, qué tan bien se ajusta, si es para predecir, qué tan bien predice con datos que tengamos de prueba. Todo eso lo hacemos en esa fase de medir el desempeño. Y después, bueno, sigue digamos que la iteración como tal. No es una fase, simplemente es si es necesario volver a regresar a adquirir más datos, preprocesar, entrenar y medir. Desde luego que aquí todavía falta toda la cuestión de despliegue. Sin embargo, toda la cuestión de despliegue se puede ver como una sola fase, pero por sí sola implica un trabajo bastante interesante, que ya se sale tal vez un poco de lo típico que es la ciencia de datos, ya cae más en el área de ciencias computacionales, desarrollo de software, porque ya es poner nuestros modelos en marcha para que se aprovechen en una aplicación. Sin embargo, para esta masterclass me centraré en estas primeras fases que son las más importantes para un científico de datos como tal. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario de esta primera parte. Digo, me tomé unos minutos para explicar cada una de estas fases. Y digo, algunos seguramente ya están familiarizados con este proceso. Para los que no, pues bueno, aproveché a mencionarlo y que estemos todos en el mismo canal. Y ahora sí, vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué tanto tiempo invertimos en cada fase de un proyecto de ciencia de datos? No sé si alguno de los que nos está acompañando el día de hoy tiene ya alguna experiencia haciendo proyectos de ciencia de datos. ¿Qué proporción de tiempo le suele invertir en las fases? Digo, a lo mejor no exactamente en estas fases, pero en lo general, ¿qué proporciones suelen hacerse, por ejemplo, para la parte del preprocesamiento, tal vez para la parte del entrenamiento? ¿Alguno quisiera compartir alguna respuesta de los que les haya tocado hacer este tipo de proyectos? Hay una cierta una regla de dedo, una regla no escrita, pero digo, no sé si se la sepan o la conozcan, de esa proporción de tiempos que se suele ocupar. Pero por ahí están escribiendo, vamos a esperar un momento para que nos compartan algunas respuestas. ¿Cuánto creen, para los que no están familiarizados, cuánto creen que se lleve de tiempo? ¿Cuál fase creen que sea la que requiere más tiempo? Bueno, para esta última pregunta no tienen que tener esa experiencia, pero ¿cuánto tiempo creen? ¿Cuál creen que, por ejemplo, sea la más pesada, la que requiere más tiempo de todas estas? Ok, Kimberly, el preprocesamiento, vamos a ver. Aquí alguien nos dio los tiempos bastante interesantes, 30, 40, 10, 15, 5. Ok, muy bien. Adquisición de datos, ok. Muy bien. Creo que todas las respuestas están bastante acertadas o bastante aproximadas. 2 días por fase, ok. Yo creo que ahí en cuestión de días va a depender del alcance y de otras cuestiones. Bien. La regla que les decía que normalmente es como una regla no escrita o que de acuerdo a algunas estadísticas suele considerarse así, es más o menos lo siguiente. Es de forma aproximada. Normalmente se considera que más o menos se lleva cerca del 80% en toda la primera parte de manejo de datos, desde adquirirlos hasta preprocesarlos o prepararlos, y casi siempre el 20% restante del tiempo suele invertirse en la fase de entrenamiento y medir el desempeño. Y bueno, veo que varios de ustedes
comentaron correctamente que es en estas primeras fases donde se lleva el tiempo o la mayor cantidad de tiempo. Entonces, digo, esto es, a lo mejor a algunos les puede parecer contraintuitivo, les puede parecer que no tiene sentido que sea así, pero lo interesante de esto es que, o bueno, o por qué es así esto, es porque el momento de preparar los datos es muy, muy importante. De adquirir los datos normalmente es donde, pues es la base, es la gasolina que alimenta todo este motor de la ciencia de datos. Entonces, si no tenemos eso, no vamos a poder hacer lo siguiente. Y una vez que los datos ya están listos, ya están prácticamente listos para meterlos a algún algoritmo, los algoritmos normalmente los toman muy fácil, sin mayor problema. Sabiendo qué tipo de datos tiene que recibir, esa parte casi no es la que suele dar tanto problema, a menos, o donde sí tal vez tuviéramos que invertir mucho tiempo, es cuando estamos desarrollando algoritmos propios, inéditos, que nadie más ha desarrollado en el mundo. Posiblemente ahí sí sería un caso particular donde ya no se cumple tanto esta proporción. Pero normalmente ya para proyectos aplicados partimos de herramientas existentes, de modelos existentes, y prácticamente es cuestión de elegir el modelo correcto para los datos y el tipo de problema que vamos a abordar. Por esa razón, la parte de entrenamiento es la que menos tiempo requiere comparado con la preparación de los datos. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, lo pueden ir dejando en el chat y les podemos ir respondiendo en el momento. Muy bien. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, lo menciono porque ahora viene otra pregunta. Quiero preguntarles, aplicaciones me refiero a qué herramientas, a lo mejor debí de haber escogido otra palabra más correcta, qué herramientas suelen o pueden usar en proyectos de ciencia de datos. Para los que ya tengan experiencia o hayan escuchado esta cuestión de ciencia de datos, ¿qué tipo de herramientas suelen utilizar? ¿En qué se apoyan para realizar este tipo de tareas? Veo que están ahí ya escribiendo. R, ok, muy bien. TensorFlow, ok. En herramientas open source, Rodolfo, ok, muy bien. ¿Cómo cuáles, Rodolfo? No sé si puedes comentarnos algunas, digo, además de las que ya han comentado aquí, como R y TensorFlow. Python, Python es un lenguaje de programación que utilizamos bastante para tareas de ciencia de datos, precisamente por su facilidad de entenderse. Pandas es una librería de Python muy utilizada para el manejo de datos. C++, ok, está interesante, Rodolfo. Azure Machine Learning, ok, herramientas en la nube, también tenemos acceso a ese tipo de herramientas como AMM, y en fin, ahí tenemos bastantes opciones, ¿no? De este tipo de herramientas. Perfecto. AWS, ajá, muy bien. Y me puede, ok, perfecto, creo que ya se completaron bastantes. Ok, muy bien. Ahora viene lo siguiente. Bueno, me adelanto un poco. De todas estas aplicaciones que suelen utilizarse, ¿cuáles son normalmente H2O? Muy interesante. H2O casi no me toca que la gente lo utilice o oiga que lo mencionan que lo utilicen. Muy bien. Déjenme ver. Ya. Permítanme. Ahí está. Voy a quitar de toda la presentación y voy a volver a ponerla. Hay una slide que no estaba. Vamos a ponerla nuevamente y a ver, me dicen si la pueden visualizar. Ya debería de estarse viendo.
Espero que ya lo alcancen a ver ahí. Bien. En sí, hay toda una gran variedad de herramientas. Solo por mencionar algunas desde Python o basadas en Python, tenemos como dijeron Pandas, tenemos Scikit-Learn, no sé si ustedes utilizan Scikit-Learn o han escuchado de esa librería. Matplotlib para hacer visualización, gráficas, Keras, TensorFlow y PyTorch enfocadas más que nada al desarrollo de redes neuronales. Entonces, aquí les pregunto ya para juntar todas estas preguntas que estuve haciendo. De todas estas herramientas que ustedes han mencionado, ¿cuántas de ellas tienen soporte directo con tarjetas gráficas o con GPUs? ¿Ok? TensorFlow tiene una integración directa con GPUs, PyTorch también, Keras pues está, también lo tiene directo. Pandas, por ejemplo, ¿saben si Pandas tiene soporte directo sobre GPUs, por ejemplo? Para todos aquellos que utilizan Pandas. O a todos ellos que utilizan Scikit-Learn, por ejemplo. Pandas, exacto. Muy bien, Héctor. Pandas no tiene, efectivamente no tiene soporte para tarjetas GPU. PyTorch sí tiene. Muy bien. Si se fijan, muchas de esas herramientas sí tienen soporte para GPU. Sin embargo, muchas de ellas, por ejemplo, Apache Spark, pues todo un caso aparte, además de que puede que tenga soporte para GPU, además tiene soporte para procesamiento en clusters, por ejemplo, que lo hace todavía más poderoso. Aquí viene ahora la siguiente observación. Desde entonces, voy a regresarme a un par de slides aquí. ¿En cuál de estas fases es donde más se termina utilizando la GPU, típicamente? ¿O dónde es lo típico que suelen, o se suele escuchar, ¿no? Donde se usa la GPU. Entrenamiento, exacto. Entrenamiento, hay varios que dicen en entrenamiento, en preprocesamiento, depende de la herramienta que estés utilizando. Lo típico casi siempre uno escucha, voy a usar GPUs para entrenar redes neuronales, ¿no? Es como que o entrenar cierto modelo, ¿no? Para que en lugar de que me tarde un mes, me tarde 2 días o algo así, ¿no? O en lugar de tardarme 8 horas, me va a tardar 3 horas o 2 horas, dependerá de la GPU que se esté utilizando. Típicamente escuchamos eso, ¿no? Como que entrenamiento es donde más suele sonar que se aprovecha la GPU. Y sin embargo, de todo el proceso de ciencia de datos, 20% del tiempo se lo dedicamos al entrenamiento. El otro 80% aproximadamente, pues se lo dedicamos por no siempre directo el uso de la GPU. Bien, una disculpa ahí, se me desconectó un poquito. Bien, entonces les decía, si de todo el tiempo que le dedicamos a un proyecto de ciencia de datos, aproximadamente el 20% se nos va en entrenamiento y ahí es donde más utilizamos las GPUs, pues quiere decir que si por alguna razón tenemos una GPU a nuestra disposición para realizar un proyecto de ciencia de datos, pues no lo estaremos aprovechando al 100% en todas las fases, ¿no? Y bueno, ese digamos que es el primer punto. Ahorita vamos a ir viendo otros puntos donde también nos limitan y que nos frenan a utilizarla o aprovecharla al máximo. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario de esta primera observación o este primer punto. En esencia, a lo que quiero llegar con esto es, déjenme, permítanme,
Muy bien. En esencia, a lo que quiero llegar con esto es, si tenemos una GPU y solo la estamos aprovechando para entrenar modelos, y como esa fase no es necesariamente la que más tiempo lleva, quiere decir que por lo tanto no estamos aprovechando al máximo la GPU. Bien, una vez dicho esto, entonces vamos a ver cómo podríamos o algunas opciones para aprovecharla. Y antes de eso, nada más quisiera dar un pequeño repaso a lo que es una tarjeta gráfica. Veo que nos acompañan muchas personas. No sé si todos tengan conocimiento de qué es una tarjeta gráfica. A alguno de los que está por aquí o a todos les suena lo que es una tarjeta gráfica. Si a alguien no, no se preocupen. Digo, igual también puede que a muchos les suene lo que es una tarjeta gráfica, pero el punto es también cómo la podemos aprovechar para eh, para cuestiones de ciencia de datos. Haciendo NVIDIA, ok, muy bien, Miguel. No sé si tienes alguna de esas instalada o utilizas alguna de esas. En esencia, digo, voy a mencionarlo rápidamente solo para estar todos en el mismo canal. ¿Qué es una GPU? Pues bueno, una GPU viene de las siglas en inglés de Graphics Processing Unit y no es más que un coprocesador, un procesador que está al lado del principal para realizar, bueno, de la CPU principalmente, para realizar operaciones de punto flotante. Típicamente para aplicaciones de 3D, o así es como surgen hace varias décadas, para, por ejemplo, aplicaciones videojuegos, gráficos en las ventanas, aplicaciones. Sin embargo, pues bueno, hoy en día ya se utilizan para otras tareas más de procesamiento de datos en paralelo. Particularmente, pues bueno, una imagen o una referencia rápida de una GPU y una CPU las podemos ver aquí. ¿Qué diferencia principal me podrían o alcanzan a ver? Exacto, Giovanni. Una GPU tiene una mayor cantidad de núcleos, particularmente aquí. Pero eh, a ver, espero que me sigan escuchando. Ok, muy bien. Lo principal, la principal diferencia que aquí ven, como mencionan, es más núcleos, pero no todo el núcleo como tal. Una CPU, pues además de tener una memoria caché, una unidad de control, una parte de RAM, tiene, o la parte principal que hace los cálculos son las que se llaman las ALU, o unidades aritmética lógica. Esa es la que prácticamente hace el trabajo pesado. Una GPU, a diferencia de una CPU, tiene muchas de estas unidades. Sin embargo, no tiene tantas unidades de control y de caché como aquí, digo, en este esquema se representa de forma muy sencilla esa idea. ¿Eso qué implicaciones tiene? Uno a veces cree que una GPU, bueno, ¿cuántos son los núcleos típicos que suelen escuchar ustedes que tienen las CPUs tradicionales, las de sus computadoras, por ejemplo? Típicamente cuánto suelen tener. Ajá. Lo normal, las laptops incluso normalmente son 4 núcleos, 6, 8 núcleos. Ya si nos vamos a escalas más de servidores, tal vez todavía estándar, pues ya podemos hablar de 32 núcleos por CPU y así, ¿no? Una GPU, pues bueno, tiene ya en el rango de cientos de núcleos de procesamiento solo de datos, no de toda la arquitectura completa de un núcleo. Andamos hablando ya de 120 y tantos, 500 y tantos, 1000 y algo de núcleos, 5000 núcleos, en algunos casos las tarjetas más avanzadas. Entonces, el único detalle que tienen las GPUs, y digo, no sé si a lo mejor todos lo sabían, es que uno pensaría que cada núcleo que tenemos en una GPU puede hacer diferentes tareas. Y en la práctica es que no. O lo podrían hacer, pero no es lo más eficiente. Una GPU, para aprovecharla al máximo, hay que hacer que
hagan todos los cuadritos verdes tienen que hacer la misma operación, o al menos por bloques tienen que hacer la misma operación de preferencia con diferentes datos. Eso quiere decir que sí, podemos tener 5,000 núcleos, pero no quiere decir que podamos hacer 5,000 tareas diferentes. No necesariamente, les digo, no sería lo más eficiente. Ese, digamos, es el secreto de las GPUs, que sí tienes 5,000 núcleos, pero es porque vas a procesar, va a hacer la misma operación 5,000 veces sobre diferentes datos. ¿Qué puede cambiar? Pues a lo mejor son 5,000 registros de una base de datos. ¿Y qué operación vas a hacer? A lo mejor vas a hacer alguna suma, una combinación de columnas, alguna multiplicación. Todos van a hacer la misma operación, pero sobre 5,000 registros a la vez. En lugar de una CPU tradicional, pues podría ser a lo mejor hasta 4 operaciones si es de 4 núcleos en paralelo para 4 registros, ¿no? Bien, esa es una diferencia importante de las GPUs. Entonces, lo menciono nada más para que nos quede como claro, en el caso de los que no lo tenían tan claro, que una GPU, no nada más por tenerla, ya va a hacer todo rápido y todo más rápido de forma directa y automática. Bien, obviamente, bueno, esto va alineado con lo que mencionaba. ¿Qué aplicaciones se benefician más del uso de una GPU? Aquellas aplicaciones donde se tienen que hacer las mismas operaciones o operaciones repetitivas, pero que los datos van cambiando. Entonces eso nos permite tener una entrada de procesamiento de datos muy alta y una salida muy alta de datos procesados. Bien, aquí nada más para poner un poco de contexto y enfocándome a una de la herramienta que les quiero platicar, que puede ayudar a optimizar el uso de las GPUs. Es una herramienta desarrollada por NVIDIA. Me imagino que a varios de ustedes les suena el nombre de NVIDIA. Es uno de los fabricantes más grandes, si no es que tal vez el más grande de GPUs actualmente. Obviamente hay otros competidores como AMD, por ejemplo, con toda su línea de procesadores y tarjetas gráficas. Sin embargo, NVIDIA, pues bueno, creo que ha tomado bastante la delantera en este sentido gracias a una librería que se llama CUDA, una librería open source que permite programar o hacer aplicaciones de uso general aprovechando la GPU de una forma sin que nosotros como programadores o desarrolladores tengamos que descender al nivel más bajo, ¿no? Nos hace esa interfaz para poder aprovecharlas y programar estas GPUs de una manera más directa y más fácil. Bien, ahora viene lo interesante. Típicamente usamos pues diferentes herramientas para, como ustedes mencionaron hace un momento, pues podemos usar varias herramientas para procesar la información de nuestros proyectos de ciencia de datos. Si bien queda claro que TensorFlow, por ejemplo, Keras, y varias de estas herramientas tienen una integración directa con GPUs. Sin embargo, asumiendo que todas las herramientas que usamos en las diferentes etapas tienen interacción con la GPU, aún así todavía no la estaríamos aprovechando al máximo. ¿Por qué? Porque imagínense, a lo mejor tenemos una aplicación que estamos usando para el preprocesamiento de los datos o para preparar los datos. Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? La que yo uso sí usa la GPU. Ok, entonces lo más probable es que ¿qué es lo que va a pasar? Va a cargar los datos en la GPU y en la GPU haces todo tu preprocesamiento, tu preparación y luego te los va a regresar esos datos a la CPU. Y ya que te los regresa, a lo mejor después con esos datos ya procesados o preparados los pasas a otra aplicación, a otra herramienta que también aprovecha la GPU y vuelve a mandar los datos a la GPU, los procesa y los regresa finalmente. Y aquí empátenle o vayan agregando en la cadenita todas las herramientas que están usando, ¿no? Algunas se ejecutarán en CPU, algunas en la GPU. Lo ideal sería que todas las que utilizan aprovechen una GPU. Pero les digo, aún así se está perdiendo un poco de tiempo o esfuerzo en toda la cuestión de la transferencia de la información de la CPU a la GPU.
Este punto es, a veces no es tan evidente, o bueno, dependiendo, para los que ya tienen más experiencia, pues a lo mejor les resulta familiar. Pero muchas veces, al menos cuando yo comenzaba con aplicaciones que se valían de GPUs, pues yo creí que era una comunicación bastante directa entre la CPU y el GPU, y resulta que pues no, cualquier cosa que hagamos, que querramos hacer en la GPU, hay que cargarla en su propia memoria RAM. Llámense imágenes, por ejemplo, quiero entrenar una red neuronal con una base de datos de cientos de imágenes. Bueno, tengo que pasarle primero las imágenes a la GPU para que procese todo y luego que me regrese resultados. Y a lo mejor las quería preparar nada más, entonces hay que pasarlas y regresarlas. Y resulta que esa parte de pasar y regresar información, pues es un pequeño cuello de botella en el que muchas veces se nos va tiempo, tiempo que puede ser bastante, bastante valioso. Particularmente si se apoyan en herramientas en la nube, por ejemplo, y van a rentar una GPU, pues nos gustaría aprovecharla al máximo, ¿no? Y no que esté nada más rentada y sin aplicarse o sin usarse. La RAM es un factor importante, Héctor. ¿Por qué? Eh, Imagínate que queremos entrenar un modelo y que nuestro dataset o nuestros datos pesan 8 gigas. Y resulta que tu GPU a lo mejor tiene solo 4 gigas, pues bueno, ya de entrada ya no va a poder procesar todo al mismo tiempo. Y eso nada más es para, digo, si eso es un modelo ligero, a lo mejor no pesa mucho como tal el modelo. Si usas un modelo ligero no va a pesar mucho, pero si usas un modelo muy pesado, por ejemplo, redes neuronales, las redes neuronales son muy pesadas, tienen muchos parámetros a ajustar. Entonces, si tienes 4 gigas de RAM en tu GPU, pues una parte va a tener que destinarse a guardar tu red y otra parte a los datos. Y como ya no puedes procesar los 8 gigas de datos a la vez, pues vas a tener que ir mandándole de poquito en poquito, ¿no? Y ese proceso de transferencia, si pudieran ver los tiempos, el tiempo de transferencia normalmente es alto comparado con el tiempo de procesamiento. Entonces imagínense, es como si fueran a ir al cine y se hacen 3 horas para ir al cine y la película dura media hora, pues es algo similar, ¿no? Eh, Te ocupa cierto tiempo transferir los datos y los procesas tan rápido y ya los tienes que mandar después de regreso. Entonces realmente la GPU la aprovechas muy poco. Todo el tiempo se te está yendo en pasar datos y recuperar, pasar datos y recuperarlos. ¿Qué ayuda? Como menciona el sector, tener más RAM, ese es un factor que te puede ayudar. Si ya tuvieras una GPU de 32 GB de RAM, pues ya es más cómodo mandarle tus 8 GB de golpe y ahora sí, procesalos todos y regrésame ya el resultado. Eso sería lo ideal. Sin embargo, una GPU con más gigas típicamente es más cara. Entonces, pues bueno, ahí es por un lado, imaginemos, digo, para los que están familiarizados con desarrollo en la nube o herramientas en la nube, pues imagínense, rentar una GPU y, digo, los precios puede que anden que a lo mejor $4 por hora, $5 la hora, $1 la hora, dependiendo del tipo de GPU que vas a usar. Pero si ahí ya se balancea un poco, dices, bueno, voy a usar una GPU barata o rentar una GPU barata, pero me va a llevar 8 horas. Y a lo mejor si uso una GPU cara, pues me lleva 4 horas, pero es más cara, ¿no? Entonces ya es una cuestión ahí de revisar precios y revisar qué nos conviene más, ¿no? Y entonces, pues para ayudarnos, pues lo mejor es pues aprovecharla mejor, ¿no? No tenerla con tantos tiempos muertos como tal. Tiempos que les digo, se pueden ir en esa transferencia de información. Entonces, eh, pues bueno, ese es el modelo, digamos, tradicional de procesamiento en ciencia de datos típicamente, ¿no? Eh, eh, ok, Rodolfo, esa pregunta está bastante interesante. Aquí va a depender bastante de más, no tanto de cuestiones técnicas, digo, son importantes, pero creo que se va a ir por decidir para tu pregunta de qué conviene más, tener un ambiente de MLOps, por ejemplo, on-premise o en la nube. Eh, Va a depender de los costos al final, creo que es lo importante.
Si es, por ejemplo, es una pregunta típica que nos suelen hacer o que me suelen hacer es, oye, ¿me conviene comprar una computadora con una GPU así súper poderosa y tener un servidor ahí montado en mis instalaciones? La respuesta es depende de qué tanto la vas a aprovechar. Si la vas a estar aprovechando un gran porcentaje del tiempo, adelante, es buena opción. Si no la vas a aprovechar tanto, mejor hay que usar las opciones en la nube. Si tu consumo es más reducido o si sabes que en todo el mes solo ocupo 2 horas de GPU para entrenar un modelo y ya no después. O solo uso 1 hora diaria, muy optimizado, pues a lo mejor te conviene seguir sobre la nube, ¿no? Si es algo que sabes que yo necesito una GPU, voy a procesar teras de datos y la voy a estar usando 15, 30 días, pues, y 24/7 medio mes, 75% del mes, pues ya a lo mejor sí te conviene pensar en una opción on-premise. Bien, la opción que quería platicarles particularmente es un framework que se llama Rapids de NVIDIA. Es un framework open source, quiere decir que no tiene costo utilizarlo, siempre y cuando tengan una GPU compatible, obviamente de marca NVIDIA, compatible con las versiones más recientes de CUDA, pueden instalarle Rapids o pueden instalar todo este framework. Es un conjunto de librerías prácticamente que se engloban en esto que se llama Rapids. ¿Y qué es lo que permite? Bueno, todo este framework está hecho para que reduzcan ese tiempo que se les va en transferir y recuperar datos, realizando muy pocas o ninguna copia incluso, es decir, desde que toman los datos, los cargan en la GPU y hacen todo su pipeline de procesamiento, incluso de preparación de datos. Eso es lo interesante, que dentro de todas las herramientas que tiene Rapids, tiene herramientas para hacer muchas cuestiones de preparación de datos. Y prácticamente, tiene un equivalente como Pandas, pero ejecutado todo en GPU. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues nos permite aprovechar ahora sí prácticamente a un 100% el uso de procesamiento de la GPU, porque solamente invertimos el tiempo de transferir una vez la información, ya sea en una sola exhibición o incluso por streams o por batches, lotes, pasamos la información, armamos nuestro pipeline de procesamiento de quiero hacer estas agrupaciones de los datos, quiero filtrar, quiero quitar, rellenar, y aprovechamos que la GPU haga todo eso y luego se lo damos a una parte para que se entrene el modelo y luego lo damos para visualizar, por ejemplo, y todo se hace dentro de la GPU. Y les digo, ¿eso qué nos permite? Pues que del 100% que tenemos disponible una GPU, pues a lo mejor se aprovecha un 99, 95%. ¿Por qué? Porque siempre la estás trabajando, la estás usando. A diferencia de la forma anterior, donde a lo mejor de esta manera la ocupas a lo mejor un 50%, el tiempo que se te va de que copias y regresas datos y lo que procesas, pues realmente no la estás desquitando al 100%, ¿no? Entonces, esta librería de Rapids nos permite aprovechar muy bien, nos permite aprovechar muy bien una GPU, al menos aprovecharla lo más cercano al 100% de su tiempo. Y les digo, se vuelve un factor crítico cuando ya sea que compraste el hardware, pues tienes que aprovecharlo, o ya sea que lo estás rentando en la nube, pues no lo quieres rentar para tenerlo la mitad del tiempo sin procesar nada, ¿no? Porque al final, pues es tiempo que te cuesta, pero no lo usas, ¿no? Bien, yo creo que muchas gracias, Miguel. Nos acaba de dar una respuesta bastante interesante y elaborada para esta cuestión respecto a si a tener equipo on-premise o en la nube. Bien. Entonces, esta herramienta de Rapids es de la que les digo, les quería platicar. ¿Qué nos permite o qué tiene disponible? Bueno, como les decía, nos permite hacer todo ese procesamiento que le llaman end-to-end o de inicio a fin, todo en la GPU gracias a diferentes librerías. Particularmente, algunas de las más importantes es QDF o CUDF,
que esta es una librería para toda la cuestión de analítica, toda la cuestión de manejo y de preparación de los datos, pero ejecutado directamente sobre la GPU. CUML es esta librería que tiene ya varios modelos de Machine Learning listos para entrenarse directamente sobre la GPU, no solo redes neuronales. Eso es lo interesante, porque les digo, típicamente uno piensa en GPUs y piensas en TensorFlow, en Keras y cómo vas a entrenar un modelo de Deep Learning. Y esta librería nos permite entrenar otro tipo de modelos que pueden ser bastante útiles y para algunas aplicaciones incluso pueden ser mejor que la opción de Deep Learning, pero ya entrenado todo en la GPU. Al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, si hacemos cuestiones de análisis de grafos, a lo mejor, por ejemplo, para análisis de redes sociales, pues tenemos CUGraph o toda esta cuestión de analítica de grafos. Vamos a hacer Deep Learning, bueno, tenemos disponible también la librería de CUDNN para hacer redes neuronales profundas y entrenarlas en la misma GPU. Finalmente, visualizaciones, mostrar gráficas, también las podemos hacer el render en la GPU y que nos dé la salida. Y les digo, y aprovechamos entonces, como pueden ver, pues casi el 100% de la GPU, porque todo lo podemos hacer ahí, ¿no? Todo esto además se apoya para hacerlo más rápido en Apache Arrow, que es pues un formato para manejar los datos que todas estas librerías manejan en común. Por lo tanto, no hay que tampoco estar haciendo cambio de que yo lo guardo como un arreglo de NumPy y ahora hay que convertirlo como un tensor de TensorFlow y ahora lo tengo que convertir a otro formato. Como todas están estandarizadas o todos estos frameworks están estandarizados para manejar Apache Arrow, el intercambio de información entre todas ellas es prácticamente directo, permitiendo que aprovechemos todavía más el tiempo de procesamiento de la GPU. Muy bien. Aquí, bueno, son algunos ejemplos de las herramientas y su equivalente. Por ejemplo, toda la cuestión de manejo de datos, pues muchos les sonarán las herramientas como Pandas. Bueno, el equivalente en Rapids es CUDF. Machine Learning, lo típico o una librería típica es Scikit-learn, por ejemplo, pues bueno, tenemos el equivalente que es CUML. Si quieres hacer analítica con grafos, una herramienta muy usada en Python es una que se llama NetworkX. Esa, pues su equivalente es CUGraph. Visualización, pues tenemos Bokeh, Data Shader, Matplotlib, y el equivalente en GPU es CU Crossfilter. Esa nos permite hacer visualizaciones apoyadas en la GPU. Eso ayuda mucho cuando quieres visualizar cantidades tremendas de información que en una CPU pues se te va a congelar o no las vas a poder visualizar de una manera tan fluida. Si queremos hacer incluso este procesamiento geoespacial o de datos geoespaciales, tenemos, si usamos o si nos apoyamos en CPUs, tenemos desde GeoPandas, tenemos SciPy y su módulo de Spatial. En el caso de GPU o con Rapids particularmente tenemos CU Spatial. Sí, señales, pues bueno, tenemos el módulo de SciPy también para esta parte, de cuestiones creo que este es de ciberseguridad, es CyberPandas, y tenemos el equivalente CLX en GPU. Estas últimas ya son más especializadas ya para ciertas aplicaciones, pero al menos las primeras tres, junto con la de visualización, digamos que van a ser de uso más común o pueden ser de uso un poco más común. Bien. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda de esta parte. Digo, no, esta masterclass, pues bueno, es una introducción, una pequeña introducción de esta herramienta que se llama Rapids. Es open source, la pueden revisar fácilmente déjenme les dejo el enlace oficial. Y a mí particularmente me agrada bastante, me ha tocado hacer varios proyectos que involucran manejo de mucha información. Y al principio yo me apoyaba mucho pues en digamos que me apoyaba mucho en el uso de típico Jupyter Notebooks, Pandas, Scikit-learn, visualizadores como Bokeh o Matplotlib o ¿cómo se llama este otro? Se me fue el nombre.
En fin, me apoyaba mucho de estas herramientas que solo estaban o que estaban disponibles para CPUs. Para proyectos pequeños, pues no hay mayor problema, pero eventualmente te topas con proyectos que ya tienes que manejar gigas de información, que ya caes en el área de Big Data y que a lo mejor, por ejemplo, opciones como Spark, que dices, ok, monto un clúster de Spark, pues a lo mejor no es opción en ese momento y dices, bueno, pues tengo una computadora con una GPU, ¿cómo la puedo aprovechar? Pues a lo mejor no voy a comprar todo un clúster de computadoras, de máquinas, pero yo tengo ya ahí una laptop que tenía una GPU, una 1050 o algo así, muy sencillo, he perdido para sacarle un poco más de provecho y acelerar un poquito mis cálculos, pues bueno, eh, eso nos puede ayudar. Un ejemplo de un proyecto pequeño y uno de Big Data. Bueno, voy a empezar con el de Big Data, que es el que traigo ahorita más en la mente. Por ejemplo, un proyecto que nos tocó hace un tiempo era analizar datos de ventas, por ejemplo, datos de ventas de una empresa a nivel nacional que tiene tiendas, imagínense, tiene 2,000 tiendas y tiene un catálogo de 5,000 productos y te pasan los datos de ventas. Imagínense, solo los datos de ventas de un mes a nivel de ticket, es decir, cuáles fueron todas las compras y qué se compró junto, pues bueno, ya se imaginarán que ya andamos por el volumen de información y que es de estas tiendas que vende bastante y hay en todos lados, eh, pues teníamos gigas de información. Gigas que en un principio, pues sí te quedas pensando cómo voy a procesarlos. O sea, esta información, me acuerdo que en esa ocasión nos compartieron la información en CSV, es un CSV de 5 gigas que dices, ok, en mi computadora de 4 gigas de RAM, pues no la voy a poder cargar nunca, ¿no? No tengo forma de manejarlo, ¿no? Digo, te enfrentas eventualmente, si antes había estado solo en proyectos muy pequeños, pues a esos casos donde ya de entrada, si la información ya no te cabe en tu RAM, ya tienes que empezar a pensar por qué lado tienes que manejarlo, ¿no? Y digo, ese es un ejemplo, ¿no? Imagínense, empresas que guardan sensores, por minuto y tienen 2, 3 años de información, pues ya estamos hablando de gigas. Esos son ejemplos donde ya caes en esta área más de Big Data, ¿no? Y bueno, exacto como menciona Miguel, ¿no? Puedes empezar a montar un poco de Spark, por ejemplo, para aprovechar esa información, ¿no? Eh, y bueno, proyectos pequeños, Emanuel, creo que ahí sí ya es, digo, un criterio fácil que ahí yo veo es, si cabe en tu RAM, la información, todavía es proyecto pequeño. Obviamente, pues depende de cuánta RAM, ¿no? Pero, por ejemplo, un dataset de 1 giga, pues todavía es manejable, ¿no? 1 giga, 2 gigas, pues se va a tardar, pero todavía lo alcanzas a manejar en una computadora estándar. Ya más de eso, pues ya tienes que empezar a buscar otras opciones, ¿no? Y bueno, justamente ahorita que menciona Miguel Spark, yo ahorita les mencioné solo GPUs, pero Rapids, además de eso, eh, te permite también manejar clusters. No nada más una GPU en una laptop, sino que tú puedes tener tal vez un clúster de servidores y cada uno con una GPU. Y si las conectas, digo, ya es una cuestión más de infraestructura, si las conectas todas de forma correcta, Rapids te puede hacer interfaz con todas ellas y puedes aprovechar múltiples GPUs en múltiples computadoras. Lo que pues bueno, te va a permitir todavía darle más poder a todo esto. Y bueno, como Octavio pregunta, ¿podría esto funcionar con un dataset de 170 millones de registros, 20 gigas? Sí, sin problema debería de poder procesarlo. Si bien a lo mejor los 20 gigas no te caben todos en la memoria RAM de una tarjeta típica, eh, el Rapids utiliza una forma interna de trabajo donde el dataset no lo cargas necesariamente en la memoria, sino que lo va cargando por partes. Y así como lo carga, lo va procesando y va avanzando todo el pipeline. Y eso te permite, pues, poder hacer o aprovechar mejor tu, tu equipo, tu GPU. Pero bueno, esos son, digo, ya con esto cierro la masterclass.